Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, una vez más estamos con todos ustedes con Caja de Relatos. Hoy, de nuestra Caja de Relatos, vamos a extraer la novela La mesa herida, de la escritora Laura Martínez Belli. Laura Martínez Belli nació en Martorell, en Barcelona, en 1975. A muy temprana edad se traslada a Panamá, país en el que pasó su infancia. En 1988 regresa a España, donde reside hasta 1995. En ese año, de 1995, se traslada a la Ciudad de México, país en el que residió durante 15 años. Fue en México donde comenzó a publicar sus primeras novelas ambientadas en los momentos fundacionales sobre la historia de México. En el año 2016 vuelve a España, concretamente a Madrid. En Madrid se incorpora en el claustro de profesores de la Escuela de Escritores de Madrid. En dicha escuela imparte cursos de novela histórica. Además, Laura Martínez Belli es miembro de la Asociación Europea de Programas de Escritura Creativa. Dentro de su faceta como novelista, en el año 2007 publica su primera novela, Por si no te vuelvo a ver. Novela que publica con la editorial Planeta México y rápidamente se coloca a la cabeza de los libros más vendidos de aquel país. En el año 2014 publica La última página, que fue finalista del Premio Letras Nuevas de Novela 2013 en México. Sus cuentos infantiles fueron incluidos en los libros de texto gratuitos distribuidos por la Secretaría de Educación Pública de México, dentro de un programa para fomentar la lectura. Ahora, Laura Martínez Belli nos presenta su última novela, La mesa herida, una novela histórica inspirada en la obra perdida de Frida Kahlo. La novela está ubicada en dos momentos. En México, en 1935, cuando Frida Kahlo descubre que Diego Rivera le ha engañado con su hermana Cristina y decide pintar La mesa herida, un cuadro enorme donde representa el dolor del desengaño. El otro momento de la novela es en Moscú, en 1947, donde una burócrata rusa llamada Olga reencuentra su pasión por el arte cuando descubre la obra de la pintora mexicana. Sin embargo, su vida dará un vuelco cuando se ve envuelta en un oscuro complot para destruir el cuadro. En este emocionante thriller histórico, inspirado en hechos reales, nos encontramos con traiciones, robos, falsificaciones y tráfico de arte. Pero para conocer más detalles de esta novela de Laura Martínez Belli, La mesa herida, nuestro compañero Alberto López la ha entrevistado por teléfono. Así se desarrolló dicha entrevista. Caja de relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy en Caja de Relatos nos acompaña Laura Martínez Belli para hablar de su última novela, La mesa herida.
Novela donde se relata un argumento que tiene por centro dos mujeres unidas por el dolor y el arte, que además es una novela basada en un cuadro perdido de Frida Kahlo. Laura Martínez Belli, buenos días y muchas gracias por estar en nuestro programa. Buenos días y gracias a vosotros por la entrevista. Bueno, en primer lugar, ¿dónde está el origen y por qué te decides a escribir esta nueva novela, La mesa herida? Pues mira, llevaba yo un tiempo que estaba un tema que me permitiera escribir sobre heridas, porque yo tenía ahí detrás las ganas de escribir sobre heridas que nos atraviesan y de cómo el arte nos cura de ciertos dolores, ¿no? De ciertas heridas, de ciertas frustraciones. Y en eso encontré la historia de La mesa herida, que es este cuadro tan grande que pintó Frida Kahlo y que desapareció misteriosamente en el año 55. Y me di cuenta que todos esos temas de los que yo quería hablar eran atravesados por este cuadro, por la historia de La mesa herida. Y además Frida Kahlo, que es en sí misma el símbolo de una mujer que sufrió mucho y que era capaz de sobreponerse al dolor y que se ha vuelto además en un ícono pop, me parecía muy sugerente, ¿no? Además, Frida Kahlo, de la que hemos hablado en este programa en sucesivas ocasiones con otras obras que recogen toda su biografía y muchas anécdotas que tiene esta singular pintora, decíamos que Frida Kahlo arranca la novela cuando descubre que su amante Diego Rivera la ha engañado con su hermana Cristina. Hablamos de Ciudad de México, hablamos de 1935, un contexto histórico y de localización que junto al de Moscú en 1947 conforman, digamos, el nexo de localización de la novela, sin perjuicio de que lógicamente va avanzando y desemboca en lo que después hablaremos. ¿Por qué estos dos contextos y por qué un engaño amoroso como eje principal o eje de origen de arranque de la novela? Pues algunas personas asumen como real el momento en que Diego engaña a Frida con su hermana Cristina Kahlo, como el disparador creativo de esta obra, ¿no? De La mesa herida. Entonces, aunque el engaño fue en el 35 y la obra más hacia el año 40, 5 años después del engaño, por eso la novela arranca en ese momento. Además, la pintura fue hecha sobre tabla. Entonces yo digo, Frida pinta sobre la mesa en que los encontró, ¿no? Que eso es el arranque para esta historia. Y luego, en el año 1947, Frida Kahlo donó este cuadro, que a Diego no le gustaba nada, portado en él de una manera muy extraña, muy grotesca, lo dona a la Unión Soviética. En la Unión Soviética estaban hermanando lazos con México y entonces se donaron varias obras de artistas mexicanos a la URSS, pero cuando llegó este cuadro, que era un cuadro muy extraño, muy individualista, muy burgués, le llamaron ellos, pues lo mandaron a bodegas, no les gustó nada. Y ese cuadro estuvo guardado en bodegas casi 5 años, hasta que en 2005 se hizo una exposición de arte itinerante por la Unión Soviética, en donde se expuso La mesa herida, y misteriosamente desapareció. No llegó a la primera itinerancia, que era Bulgaria. Ya Frida había muerto para ese entonces, o sea, ella nunca se enteró de que su cuadro se había perdido. De hecho, una vez que donó el cuadro a Moscú, es cuando empieza la debacle de su salud. Está 1 año ingresada entera en el Hospital ABC de México, y bueno, eso, y al final, bueno, es cuando amputan la pierna y todo, y muere, al final muere. Esos son los últimos años de Frida Kahlo. Hemos hablado de los principales personajes que son reales, pero también la novela recoge otros que son ficticios, y en este caso queríamos singularizarlo todo sobre Olga Simonova. ¿Quién es esta funcionaria del gobierno ruso? Olga Simonova es el personaje que recibe las obras cuando son estas obras que han llegado, porque llegaron sin nombre, sin lista,
había un poco de mala información, digamos, y entonces a ella le encargan ir a hacer un inventario de las obras que han llegado, y cuando abre la caja de la mesa herida y ve lo que ha llegado, se queda pasmada, se queda ahí pegada porque ella reconoce la herida. Ella también es una mujer que ha tenido pérdidas, es una mujer doliente, marcada por el abandono, por muchas cosas. Lo ve el cuadro, siente una conexión con él que le hace empatizar mucho con él, en contra de todos los demás, que les parece horroroso, que les parece que hay que quemarlo, desaparecerlo, y ella lo va a proteger a toda costa por esa conexión especial que ha hecho con el cuadro, sin saber ni de quién es y sin tener, ni idea de la importancia que Frida Kahlo va a tener en unos años. Ella lo hace solamente por, mejor dicho, y jugándose la vida, porque estamos hablando de la Rusia de Stalin, en donde contradecir una orden podría ser fatal. Y bueno, hablamos en la novela, explora todos estos temas de la censura, del peligro de pensar diferente al final, ¿no? Claro, y en ese contexto, aunque ya has apuntado antes algunos detalles, ¿cuál era la relación concreta entre México y entre Rusia para que se diera este trasvase y esta circulación de personajes? Pues resulta que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre México y la URSS en el año 45, una cosa así. Se restablecieron relaciones diplomáticas después de mucho tiempo ausentes, vamos. Y entonces, como acto de buena voluntad, el embajador Kapustin, que era un embajador ruso muy carismático, se dedicó a recopilar obras de grandes artistas mexicanos comunistas, todos comunistas y afines al régimen, para mandar a Rusia. Y de hecho todas estas obras llegaron, y allí estuvieron expuestas durante mucho tiempo, menos la mesa herida, que se guardó. Esa sí se consideró que no era digna de verse ni de mostrarse, que podía corromper el alma de los rusos fácilmente, vamos. Vamos a volver entonces a los escenarios de la novela, y vamos a referirnos en primer lugar a México, y aquí destacas de todos, que son Coyoacán y el Palacio de Bellas Artes. Detállanos un poquito por qué se ven homenajeados estos dos lugares en tu novela. Claro, Coyoacán era un pueblo que estaba en las afueras de México y se ha quedado ya integrado a la ciudad, porque ha crecido tanto la Ciudad de México, que ha quedado ya integrado, pero era un pueblito en donde vivía la familia Kahlo, la famosa. Era donde vivía Frida. De hecho, la novela empieza cuando están pintando la casa de azul, ¿no? Para Frida el azul era el color del amor, para ella significaba el amor. Y bueno, todas las partes de la novela en donde ella está viva, la Casa Azul es un protagonista importante. De hecho, hoy es un sitio casi que de peregrinación para todos los amantes de Frida Kahlo, y un símbolo incluso de la arquitectura mexicana hasta cierto punto, ¿no? Con esos colores tan vivos. Y luego el Palacio de Bellas Artes, allí es donde se entierran a los personajes ilustres, no se entierran, se velan a los personajes ilustres de México, ¿no? A Carlos Fuentes, a toda la gente que se gana Bellas Artes, como dicen ellos, son velados ahí, se les hace como un funeral. Y Frida Kahlo fue velada ahí, y fue todo un escándalo porque pusieron la bandera comunista sobre su ataúd, la bandera de la hoz y el martillo, y bueno, fue un escándalo que le costó el puesto al director del Palacio de Bellas Artes en esa época, que lo echaron, ¿no? Porque habían dicho que hubo un acto político en la ceremonia, pero al final, pues Frida levantaba pasiones, y así fue también hasta en su funeral. Y luego los lugares donde se origina el comunismo y donde se desarrolla, que hablamos tras el telón de acero, las ciudades de Moscú, de Berlín Oriental y de Varsovia, donde localizas perfectamente las tramas de la novela. ¿Por qué estas tres ciudades y qué quieres destacar de las mismas? Bueno, yo quería hacer el contraste entre ese México de color y de libertad
con la Europa de la Guerra Fría, ¿no? Que estaba saliendo además de la Segunda Guerra Mundial, que luego inmediatamente empezó la Guerra Fría, ¿no? Y sobre todo en dividido en 4 pedazos, ¿no? Después de la guerra, y que luego culminó con el muro de Berlín. Porque, claro, en la novela, sin querer develar más de la cuenta, el cuadro va a terminar en Berlín y va a estar durante mucho tiempo allí, pues porque no puede salir de allí porque levantan el muro. Entonces, el lector de La Mesa Herida se va a encontrar con un periplo por diferentes acontecimientos del siglo XX, diferentes lugares, pues donde llega por primera vez, luego Varsovia, que es donde se expone y donde se le pierde el rastro, y luego Berlín, que es donde pasa muchos años ocultos. La temática de la novela gira sobre 4 temas: la pasión, el dolor, la maternidad perdida y el arte con su ideología. Sobre estos 4, ¿cuál quisieras que el lector se quedara con uno de ellos? Pues mira, yo creo que las novelas, dependiendo del lector, se pueden apreciar desde distintos ángulos, ¿no? Porque el lector también pone su granito de arena al leer, dependiendo de su bagaje, de su propia experiencia de vida. Hay unos temas que le tocan más que otros. Así que yo creo que eso más bien lo tendrá que decidir cada lector con qué tema se identifica más. Pues a ellos lo dejamos y te agradecemos mucho la presencia aquí en Cadena Universal Radio dentro de este programa Caja de Relatos. Te deseamos el mayor de los éxitos con esta La Mesa Herida. Laura Martínez Belli, buenos días y muchísimas gracias por tu presencia con nosotros. Gracias a vosotros, un abrazo. Y hoy, para despedir este Caja de Relatos, lo haremos escuchando un fragmento de otra novela de nuestra invitada de hoy en Caja de Relatos, Laura Martínez Belli. En concreto, vamos a escuchar un fragmento de su novela histórica La otra Isabel. Aprovecho para agradecerle su atención y despedirme hasta un próximo Caja de Relatos. Un saludo de quien les habla, Marcial González. Tecuixpo Ixcasóchitl, copo de algodón, caminaba deprisa por el palacio, seguida muy de cerca por su hermano Axayácatl. Ambos trataban de pasar desapercibidos por la guardia apostada en los rincones. Muchos españoles custodiaban el palacio construido por su abuelo Axayácatl, el padre de su padre, Moctezuma Xocoyotzin, mucho antes de saber que un día el recinto sería cuidado por hombres extraños que habían venido del mar. «Date prisa, Axayácatl», susurró la niña. «No corras tanto, Tecuixpo. Caminas muy lento. Los barbados nos descubrirán y no nos dejarán ver a nuestro padre. Nos descubrirán como sigas hablando. ¡Guarda silencio!». No muy lejos de allí, Moctezuma recorría la habitación de lado a lado. Llevaba 1 año siendo prisionero en su propio palacio por los hombres del este. Los causantes del desequilibrio y la impaciencia comenzaban a recorrerlo entero. Pese a los intentos del Tlatoani, nada parecía hacerlos entrar en razón. Los barbados pedían oro para aliviar un gran mal que les acechaba el corazón, y oro se les daba. Los barbados pedían comida y mujeres para saciar su apetito, y mujeres y alimentos se les daban. Los barbados pedían madera para hacer navíos y poder irse, y Moctezuma hacía talar árboles para proporcionar el material que les facilitara la marcha. Así, manteniéndolos entretenidos con promesas de riquezas y avituallamiento, habían pasado meses y fases del calendario. Pero los barbados no partían. Moctezuma sopesaba si no sería la guerra la única opción. De declararla, moriría mucha gente y, además, los mexicas no libraban jamás guerras dentro de la ciudad.
Tenochtitlan era un oasis alejado de la destrucción, del dolor y la pestilencia. Las guerras se hacían fuera de los territorios habitados, en las tierras fronterizas donde no había cultivos ni población. Oculta tras una mueca de congoja, una sonrisa intentó asomarse a sus labios cuando pensó en la belleza y vastedad de sus dominios, en el sinnúmero de canoas que recorrían la ciudad desde el centro hasta los márgenes de los lagos, en la multitud de templos y palacios que sobresalían por la línea del horizonte y en las 3 largas avenidas, infinitas como la distancia del suelo al cielo, que recorrían la ciudad de lado a lado. Pensó en el Calmecac y en el gran templo de Tenochtitlan, en donde los monarcas se recluían en tiempos de luto y en donde él, al enterarse de que aquel al que llamaban Malinche Cortés y sus barbados se encaminaban hacia Tenochtitlan, había permanecido durante 8 días en profunda oración. A lo lejos se escuchaba el bullicio de 300,000 almas, y Moctezuma cerró los ojos para percibir mejor el trajín de los mercados, el ir y venir del intercambio de frutas, de maíz, miel y frijoles, cacao, cacahuate, tabaco, hule y plantas medicinales de infinidad de formas y virtudes. La multitud de familias con hijos en brazos y a espaldas de sus madres, cruzando los puentes de madera que atravesaban los canales y que en la noche se retirarían por estrategia militar y por protección de los lugareños a las barcazas recogiendo desperdicios y excrementos con los que fertilizar las chinampas, los acueductos en pleno funcionamiento, diques que abastecían con el agua dulce de los ríos a una población rodeada por el agua salada del lago de Texcoco. Moctezuma abrió las aletas de la nariz para aspirar los olores que el aire de la ciudad arrastraba hacia él. Olores conocidos de flores mezclados con los picores de los chiles y del maíz tostado, venados asados en leña y vasijas de barro, peces traídos desde las costas, tan frescos que aún abrían y cerraban sus branquias. El tlatoani pensó por un momento que recluirse en su propio palacio junto a la alta nobleza y sus cientos de siervos era un bajo precio por resguardar la gloria de su imperio. Caja de relatos. La mejor literatura.